Yo soy un enviado de Dios para salvar la tierra. ¿La tierra? ¿La tierra? A ustedes, a los humanos, a todos. Pero que nos vigila desde una puerta en esta casa poseída por fantasmas. No es el virus normal, es un virus modificado genéticamente. Pero pude oír la voz del Señor que me dijo: he sanado el músculo del ano de una persona. ¿Tienes miedo a la oscuridad? ¿Crees en fantasmas, ovnis o videntes? ¿Lees el horóscopo y piensas que se puede hablar con los muertos? Si te interesan estos temas y quieres saber cuál es la verdad al respecto, este es tu programa Paranormales. El primer programa que difunde el pensamiento crítico en el Perú. Paranormales. Viste de oro, como para tirar al jilguero o al canario. Si no hay café en mi tumba para el canto legendario. Ponte en pie, alza el puño y ven a la vista pagana es lo que debe ver. En la misma condición nuestro pueblo y mi Señor. Ellos tienen el pelo y nosotros nuestro sudor. Bienvenidos a su programa Paranormales a través de los 97.7 de Canto Grande FM. Hoy tenemos un programa súper especial. Recordamos que este es un programa auspiciado por la Sociedad Secular Humanista del Perú y la Humanist International, acá están nuestros auspiciadores. Y bueno, Johnny Arce en los controles, Ulises en la producción, Miguel Yáñez aquí nos acompaña y Adrián Núñez del otro lado. Muy buenas noches, compañeros. Bueno, yo feliz de estar en este programa, este día que es muy especial para lo que nos consideramos pues los humanistas seculares, y espero que les guste el programa. Buenas noches ante todo. Bueno, Adrián, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Acá todo bien, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Bien, vamos a volar con este primer bloque para que nuestros invitados puedan entrar. También tenemos de varias partes, de varios países del mundo. Vamos a escucharlo, pero vamos ahora con nuestro primer bloque. Volando. Paranormales de la noche. Esta es la noticia idiota de la semana. Ahora, en el municipio de Yapacaní, comunarios han quemado 2 antenas telefónicas. Ellos dicen que son 5G y que esto sería la causa del contagio del coronavirus en este lugar. El ataque a las antenas telefónicas sucedió en horas de la tarde por un grupo de vecinos, siendo el primer atentado en el barrio Santa Isabel y el segundo en el barrio Luis Espinal del municipio de Yapacaní, donde los autores del hecho delincuencial ingresaron al inmueble llevando gasolina para luego prenderle fuego. El fiscal departamental manifestó que por este acto vandálico hay 2 personas aprehendidas, que en su declaración afirmaron haber participado del incendio, afirmando que las antenas son 5G y estarían causando la propagación del coronavirus. El contagio del coronavirus lo prevenimos nosotros, lo luchamos nosotros, los seres humanos. Bien, ahí estábamos escuchando esta primera noticia desde Bolivia. Nuevamente, ¿no? Como decía la semana pasada, tenemos que hacer nuestro cronograma de lugares donde queman antenas porque piensan que el 5G causa el coronavirus. Bien. Esto ya es recurrente ya en las personas. Lamentablemente pues se le da internet a gente ignorante, malintencionada. Y bueno, esto lo que hace es propiciar pues prácticamente el vandalismo, ¿no? Y a esta gente de verdad, como dije en el programa pasado, ¿no? Se le debería quitar el internet, porque son un peligro en realidad para la sociedad. Adrián.
Sí, acá el problema es que también estas ideas son contagiosas, ¿no? Porque ese problema lo hemos tenido por acá y ha habido en otras partes del mundo antes, y en realidad siempre nos quejamos de la falta de comunicación, de la falta de la poca velocidad de internet, o que se cae el teléfono. Y hemos tenido casos, por ejemplo, hubo un terremoto hace unos años, sí, cuando todo se cayó, no había cómo llamar a los familiares ni nada, porque faltaban antenas. Entonces, por favor, hay que tener un poco de criterio. Así es. No hay que creer todo lo que llega por redes sociales, eso es importante. Sí. Bueno, vamos a escuchar la siguiente noticia de Johnny. Corriendo nomás, porque ya queremos aprovechar cada minuto de lo que viene, que va a estar muy bueno. Según el diario El País, al menos 5.000 habitantes de la Amazonía peruana recibieron una vacuna antiparasitaria para animales que los religiosos ofrecieron como una salvación para el coronavirus. En la región Loreto, la más grande en la Amazonía peruana, un alcalde y un grupo evangélico han promovido la aplicación de la ivermectina veterinaria a unas 5.000 personas. En esta región desconectada de Perú, donde viven alrededor de 1 millón de personas de las cuales 300.000 son indígenas, el miedo a la enfermedad y la desatención del Estado han llevado a muchas personas a aceptar la inyección del antiparasitario que se les presentó como un paliativo para la COVID-19. Desde mayo, el alcalde de la provincia de Loreto y una alianza evangélica han convocado, usando las emisoras de radio, a las personas para que les apliquen ivermectina veterinaria como si fuera una vacuna contra la enfermedad. En Nauta al menos 5.000 personas la han recibido, cuenta Leonardo Tello, director de Radio Cámara, la principal emisora de la ciudad ubicada a 2 horas de la capital de la región, Iquitos, y punto de entrada hacia las comunidades indígenas del río Marañón. Tello cuenta que muchas personas sintieron el aceleramiento del corazón tras recibir la inyección. Ha sido horroroso el efecto secundario, relata. El director de Radio Cámara explica que algunos pastores evangélicos de Loreto han vinculado al nuevo coronavirus con el demonio y el fin del mundo, ofreciendo esas inyecciones como una salvación. Bien, escuchamos esta noticia. Adrián, brevemente nada más, ¿qué puedes comentarnos al respecto de esta? Parece un déjà vu de otras noticias que hemos presentado sobre el COVID-19, pero ahí estamos, ¿no? Es complejo, ¿no? Porque, bueno, hay iglesias que están difundiendo noticias de que las vacunas causan daños, o hay teorías conspirativas alrededor de la vacuna transmitidas por iglesias evangélicas. Pero este es al revés. Se fueron para otro lado y están invitando algo que no tiene ninguna evidencia científica a favor. Correcto. Sí, pues hay que tener cuidado. Esto es peligrosísimo, la automedicación, y promovido por estas iglesias evangélicas de Nazaret. Qué terrible, ¿no? Esa es una investigación del país. Vamos después también a colocar el link para que los que no lo han visto puedan verlo. Pero bueno, vamos ya a nuestro tema de fondo, porque nuestros invitados están esperando ahí para conectarse con nosotros y conversar en este programa especial sobre el humanismo secular. Vamos a escuchar una notita introductoria. Sí, vamos a escuchar una nota introductoria y luego ya entramos con el tema de fondo. ¿Qué harías si fueras un humanista en riesgo? Recibimos emails como estos cada día. Hasta mayo del 2020, hemos recibido 44 pedidos de ayuda. 52% de estos pedidos vienen de 5 países: Irán, Irak, Arabia Saudita, Bangladesh y Pakistán. Esto no es ninguna sorpresa, puesto que ellos condenan la blasfemia y la apostasía con prisión o incluso pena de muerte. La crisis global de la COVID-19 ha afectado las vidas de los humanistas en riesgo. Los humanistas en riesgo de todo el mundo necesitan nuestra ayuda. Relocación, ayuda económica, asesoramiento estratégico, llamamientos solidarios, campañas y lobbies. No podemos hacerlo solos. Por favor, ayúdanos a proteger a los humanistas en riesgo. No importa cuán pequeña, tu donación puede ayudar. Escuchábamos una nota introductoria acerca del tema que vamos a tocar esta noche, un tema interesantísimo que hemos compartido en nuestros espacios, en la red. La gente nos ha escrito mucho, algunos sí están muy contentos, otros no saben qué cosa es el humanismo secular, así que este programa está dedicado exclusivamente para hablar de este tema, y para eso vamos a darle bienvenida a otros invitados que ya se están conectando desde lejos de diferentes partes del mundo. Tenemos esta noche a Giovanni Gaetiani de la Humanities International, a Helmut Kessel, presidente de la Sociedad Secular Humanista del Perú, a David Pineda, presidente de Humanistas de Guatemala, a Eva Quiñones, presidente de Humanistas de Puerto Rico, a Marcelo Flores de la Fundación Amor de Bolivia,
a Fernando Esteban Lozada de Ateos y Ateas de Mar del Plata, Adriana Buenaventura Martínez que es desde Estados Unidos y Patricia Pereira de Humanistas de Brasil. Ahí ya los pueden ver en pantalla. Muy buenas noches, ¿no? Porque empezamos uno por uno. Le damos a Patricia. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Patricia? Muy buenas noches. Gracias por participar de nuestro programa. Tenemos también ahí a Giovanni. ¿Cómo estás, Giovanni? Muy buenas noches. O muy buenos días por allá. ¿Todo bien? ¿Me escucha? Sí, te escuchamos perfectamente. Ok, Perfectamente. aquí es la 1 de la noche. He esperado por participar. Y como siempre, perdonas por mi español, es terrible, pero me gusta mucho estar con vosotros. La primera vez fue en Arequipa en 2018. En 2020 había el meeting en Pereira, en Colombia, pero como hay la pandemia no podemos encontrar. Correcto. También tenemos también ahí está Helmut Kessel. ¿Cómo está Helmut? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien todos? Perfectamente. ¿Qué tal? Sí, tenemos también ahí a Fernando Esteban Lozada. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenas noches. Bien, muy bien. ¿Cómo están? ¿Se escucha todo perfecto por ahí? Perfecto, perfecto. Adriana, muy buenas noches. Desde Estados Unidos, Adriana. Sí, señor. Buenas noches desde Virginia. Muchas gracias por tenerme. Perfecto. Gracias a ti. Gracias a ti. Y también tenemos a Marcelo Flores. ¿Cómo estás, Marcelo? Muy buenas noches. Buenas noches, hola a todos, saludos desde La Paz, Bolivia. Correcto. Bueno, para ahorrar tiempo, hay varios puntos interesantes que vamos a tocar esta noche, pero le vamos a dar pase a Giovanni, que está desde lejos, desde Londres. Allá es más de la 1 de la mañana, así que le agradecemos por estar despierto, quedarse despierto para conversar con nosotros. Es un gustazo. Giovanni, quisiera que nos comentes un poco acerca del trabajo que tú realizas para la institución a la cual perteneces y por la cual también nos apoya mucho de tener este programa. Giovanni, coméntanos. Básicamente, hoy voy a hablar muy rápidamente de nuestra campaña de proteger los humanistas en riesgo. Soy Giovanni Gaetani, trabajo por Humanist International, que es una organización internacional que defiende los derechos de las personas no creyentes, humanistas, ateos, escépticos y así. Y cada año lanzamos una campaña por proteger los humanistas en riesgo, pero cada vez que digo eso a mis amigos, a mi familia, la pregunta es siempre la misma. ¿Por qué tenemos que defender los humanistas en riesgo? No todo el mundo sabe que en 12 países hay la pena de muerte por los apóstatas, por las personas que dejan la religión. No todo el mundo sabe que en 69 países hay que castigan la blasfemia. Y en general hay discriminación y persecución de los ateos y los humanistas en todo el mundo. Y había una presentación aquí, pero no puedo compartirla ahora. Y básicamente quiero hacer 4 ejemplos. No sé si conoce Gulala Ismail. Es una activista humanista y feminista de Pakistán que ha siempre luchado por los derechos de las mujeres y ha fundado una organización que se llama Mujeres Conscientes, Aware Girls. Vale, Gulalai ha sido acusada de blasfemia, fue acusada de blasfemia y de terrorismo. Entonces, en 2019, antaño, con nuestra ayuda ha escapado en los Estados Unidos y ahora ha un asilo político. No sé si sabes que el presidente de los humanistas de Nigeria, Mubarak Bala, ahora mismo está en el cárcel por la crítica de la religión. Es como si Helmut Kessel o Eva Quiñones o David Pineda está en cárcel. El presidente de una organización humanista está en cárcel por la crítica de la religión. Y Mubarak Bala ya en 2014 fue emprisonado en una clínica psiquiátrica porque cuando ha hecho el coming out como ateo, la familia pensó que era loco. Entonces eso es el tipo de discriminación y de persecución que tenemos que combater. Otro ejemplo, Mohamed Hisham es un famoso ateo de Egipto que fue invitado en una transmisión televisiva y fue perseguido simplemente porque ha dicho en televisión soy ateo. Y gracias a nuestra ayuda
ha escapado en Alemania, donde está con un asilo político. Último ejemplo es Mohamed Mektir, activista de la Mauritania, que ha criticado el gobierno por la corrupción, pero también el enlace entre religión y esclavitud en Mauritania. Vale, ha sido acusado de blasfemia. Ha pasado 6 años en el cárcel con una pena de muerte. Pero en 2019, también gracias a nuestra ayuda, ha escapado en Francia, siempre con un asilo político. Entonces, esta es nuestra campaña. Se llama Protect Humanist Risk y preguntamos a todos los miembros y los amigos humanistas de todo el mundo de nos ayudar con donaciones o simplemente difundiendo la palabra, porque no todo el mundo sabe que hay una discriminación y una persecución contra los humanistas. Eso es. Muchas gracias, Giovanni. Ha sido muy explícito. Mucha gente no tiene idea de que esto en pleno siglo XXI está pasando en el mundo, ¿no? No es una cosa, algunos dicen, bueno, en la Edad Media pasó eso, ¿no? Pero es una realidad de muchos países donde en realidad lo están sufriendo, la están pasando muy mal, ¿no? Muy mal, con incluso en este caso cárcel, ¿no? Esos son solamente 4 casos, pero ahora mismo tenemos 66 casos abiertos en todo el mundo. Wow. La mayoría es del Middle East, del Medio Oriente, Pakistán, Bangladesh, Irán e Irak y Saudi Arabia. Sí. Pero es en todo el mundo. También en Colombia tenemos un caso. Acá cerquita nomás. Sí, pero bueno, es importante explicar al público que nos escucha esta noche en la radio, a través del Facebook también, qué cosa es el humanismo secular, ¿no? Para eso le vamos a dar la palabra a Helmut Kessel, que es el presidente de la Sociedad Secular Humanista del Perú, para que nos comente un poco qué cosa es el humanismo secular. A algunos les suena un poco extraño, raro. Helmut, coméntanos un poco al respecto. A ver, Andy, un poquito en resumen, para ponerlo en una frase, ¿no? El humanismo secular es una filosofía que te dice que la sociedad no necesita de religión para ser ética, para ser buena, para ser correcta. Es decir, se puede ser bueno sin Dios. Y también cree en la separación de la iglesia y del Estado. ¿No? La iglesia o la religión en general no tiene por qué estar mezclada con la ley, no tiene por qué imponerse al pueblo mediante la ley. Así como el Estado no tiene por qué inmiscuirse en los asuntos internos de la religión. Básicamente, el humanismo secular es eso, es la combinación de humanismo y secularismo. Ahorita voy a pasar a explicar un poquito más en detalle, ¿no? No es lo mismo que ateísmo, ojo, ¿no? La gente cree de que ateísmo, humanismo secular, humanismo es todo lo mismo, pero no es así. El ateísmo es simplemente la negación de la creencia en un Dios. El humanismo secular, por el contrario, es una filosofía ética de vida, ¿no? Es constructiva, no es una simple negación, es una alternativa. No es como el ateísmo, que es simplemente una negación. Yo no creo en esto, ¿no? El humanismo cree en una serie de preceptos, pero lo que explicar. Entonces, el humanismo secular, como dices, es una filosofía, no es una ideología, no es un recetario. No es que los humanistas seculares tienen que creer en ciertas ideologías políticas, en ciertas cosas. O sea, no es un recetario, es más que nada una forma de pensar. No te dice qué hacer, más que te dice cómo pensar. Como dije hace un momento, es una combinación de humanismo y secularismo. Entonces vamos a analizar cada uno de los conceptos, ¿no? ¿Qué cosa es humanismo? El humanismo te dice, como dije hace un momento, que se puede vivir en sociedad de forma ética y sin religión. No se necesita a la religión para vivir en sociedad de forma ética, de forma moral. El ser humano, por su evolución como un animal social, ya nace con un sentido moral innato, con una brújula moral. Los juicios morales que hacemos los seres humanos se basan en consideraciones humanas. ¿Por qué? Porque no creemos en que exista la revelación divina, ningún tipo de revelación. En la religión, los juicios morales vienen a través de la revelación divina, no un Dios, una deidad que te dice qué cosa es bueno y qué es malo. Nosotros no creemos en eso. Correcto. Helmut, vamos a ir a una breve pausa. Ahorita me están pidiendo un corte en producción. Después volvemos, está muy didáctico. Vamos a volver después de la pausa aquí en Paranormales. Un breve corte y volvemos. Ok, señor. Está sintonizando Radio Canto Grande.
Bien, volvemos aquí en Paranormales. Estamos hablando esta noche sobre el humanismo secular y como a algunos les suena un poco extraño, tenemos a Helmut Kessel, que es presidente de la Sociedad Secular Humanista del Perú, que nos está hablando, nos está explicando qué cosa es el humanismo secular. Ahora sí, Helmut, continúa, por favor. Ahora sí. Ok, bueno, se me quedé hablando sobre el concepto del humanismo, que es uno de los dos que combina el humanismo secular, ¿no? El humanismo más secularista. Entonces, sobre el humanismo, los códigos morales que hacen los humanistas se basan en evidencia, lógica, en la razón, en la experiencia humana. No se basan en revelaciones divinas. Entonces, básicamente es. Y el secularismo, que también se llama laicismo, tiene, uno puede encontrar muchas explicaciones, pero hay una que me gusta bastante de Mario Vargas Llosa, que la voy a leer, dice, el laicismo o el secularismo, es lo mismo, no está en contra de la religión, está en contra de que la religión se convierta en un obstáculo para el ejercicio de la libertad y en una amenaza contra el pluralismo y la diversidad que caracterizan a una sociedad abierta. Otra vez, separación de la religión y del Estado, justamente para evitar eso. Entonces, los humanistas seculares somos generalmente o ateos o aunque sea agnósticos. No creemos en dioses, en ángeles, en demonios. No creemos en el cielo, ni en el infierno. Los rechazamos como argumento para la moral. O sea, la moral no se debe basar en que si ya no haces esto porque... si es que haces esto acá que está mal, te vas a ir al infierno. O si no haces esto que está bien, entonces no vas a ir al cielo. ¿No? Es una falsa moral el hacer algo porque tengo miedo de arder en las candelas del infierno, porque me quiero ganar un lugar especial en el cielo. Eso es una falsa moral, ¿no? Uno tiene que hacer lo correcto porque es lo correcto, estar convencido, con argumentos sólidos y con buen fundamento de que lo que está haciendo es lo correcto. Entonces, creemos que la ciencia y la razón se aplican a todas las áreas de la vida y por eso también promovemos el pensamiento crítico. Los humanistas, a pesar de lo que dicen muchos de que somos amorales o esto, no rechazamos un orden moral, por el contrario, promovemos una alternativa de moral basada en argumentos racionales que ayudan al ser humano a florecer. Los humanistas además creemos en la libertad de pensamiento y de expresión, no en la represión. Nosotros no creemos en perseguir a las religiones, cerrar los monasterios, meter presos a los curas, de ninguna manera. Justamente nosotros respetamos el ámbito que tiene la religión para muchas personas en la sociedad, pero lo que no queremos es que eso se imponga mediante la ley, punto. Pero estamos totalmente de acuerdo con la libertad de culto, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión. Por lo general somos naturalistas. ¿Qué cosa es un naturalista? Un naturalista no es un naturista, ¿por qué acá? Un naturalista es alguien que no cree en lo sobrenatural, ¿no? Todo existe dentro de la naturaleza. Creemos que la vida tiene significado sin necesidad de Dios. Cada uno le da sentido a su vida. No es que haya una religión o un Dios que le da sentido a tu vida, sino tú mismo le das sentido a tu vida, como creas conveniente. Los humanistas enfatizamos la responsabilidad moral individual sin endilgarla a otros, o a libros, o al pastor, o al cura, ¿no? Nosotros tenemos que hacer lo correcto porque creemos que es lo correcto y porque estamos convencidos, porque tenemos los argumentos para estar convencidos de que estamos haciendo correcto. No porque lo dice un libro, porque lo dice un pastor, porque lo dice un político. Estamos comprometidos, por lo tanto, con la importancia de los valores morales. Solo que estos valores se basan en fundamentos sólidos. Cuando un valor se basa en fundamentos sólidos, es mucho más duradero. Yo te digo, no hagas esto porque Cristo no quiere o porque la Biblia dice que está mal, no te doy ningún otro argumento al respecto. Entonces, cuando crezcas, dejas de creer en Cristo o en la Biblia y no tienes un fundamento sólido para saber qué está bien y qué está mal. El bien y el mal se pueden determinar, no somos relativistas morales para nada. Rechazamos la creencia que no puede haber moral sin Dios, ¿no? Y finalmente, el humanismo tiene ciertas causas, ¿no?, por las que lucha alrededor del mundo, algunas de las cuales ya Giovanni las ha dicho. El humanismo defiende cualquier grupo humano o individuo cuyos derechos son vulnerados por las fuerzas de la religión u otras supersticiones. El humanismo lucha contra el adoctrinamiento religioso forzado de los niños. El humanismo lucha por el secularismo, el Estado laico y por la igualdad. El humanismo lucha por promover el pensamiento crítico, por ende la divulgación científica también.
promover el humanismo secular como alternativa para la educación moral de la sociedad, ¿no? La educación moral de la sociedad no debería estar basada en religión, debería estar basada en una ética secular. Y otra de las misiones es desenmascarar las falsedades de las supersticiones y de la pseudociencia. Nosotros consideramos, por ejemplo, la religión un tipo de superstición. Es una superstición mucho más sofisticada y mucho más vieja, quizás, pero es un tipo de superstición al fin y al cabo. Entonces, un poquito resume lo que es el humanismo secular. No sé si tienen alguna pregunta. Perfecto, Helmut. Nos ha quedado claro, ¿no? Porque suelen repetirse mucho cuando dice, bueno, y si no crees en Dios, entonces todo está permitido, ¿no? Esa es la que se suele repetir mucho cuando se habla de esta libertad que uno tiene para reflexionar. Miguel. Helmut, las religiones se jactan de ser superior moralmente que las personas que no creen. ¿Cuál sería puntualmente la diferencia entre una moral religiosa y una moral secular, humanista? Bueno, como dije hace un momento, la moral religiosa está basada en la revelación divina. Como nosotros no creemos que existe la revelación divina, está basada en lo que alguien hace 2000 años o 4000 años puso sobre un papel. Y el ser humano ha evolucionado no solo tecnológicamente, sino moralmente también, éticamente también. Entonces, en pleno siglo XXI no tenemos por qué basarnos en la moral de una tribu de nómades de la Edad de Bronce, como es el Antiguo Testamento, por ejemplo. Ya hemos evolucionado moralmente mucho más allá de cualquier cosa que pudieran haber dicho hace 4000 años. Entonces, como siempre te digo, uno aprende más sobre ética viendo Star Trek que leyendo la Biblia. El humanismo secular se basa en la razón, en la lógica, en la experiencia humana. Tiene fundamentos sólidos para decir lo que dice. La religión no tiene fundamentos sólidos para decir nada de lo que dice. Correcto. Y muchas de las cosas que nosotros compartimos con las religiones en cuanto a filosofía moral son cosas que se pueden fundamentar en razones lógicas. Pues sí, hay ciertas zonas que compartimos con algunas de las religiones, pero los fundamentos que utilizamos son mucho más sólidos que los que utilizan ellos para las cosas que compartimos. Así es. Me ha hecho acordar en esta publicación, ¿no? Que basada en este intercambio epistolar entre Humberto Eco y Carlos María Martínez, ¿no? Donde le preguntaba por si no está Dios, de dónde viene la ética, decía, y Humberto Eco le decía, basta que el otro aparezca en escena para que aparezca también la ética, decía. Claro. Esa es una reflexión muy importante, ¿no? Que creo que resume en globo. Así es, brevemente, la moral no viene de la religión como dice la gente religiosa. En realidad al revés. La religión es un intento primitivo de codificar la moral que el ser humano ha desarrollado por simplemente ser un ser humano, combinado con la ignorancia que teníamos acerca de los fenómenos naturales, ¿no? Entonces, esa combinación es la que causa la religión. Entonces, es un código moral desarrollado por los seres humanos que hemos en nuestro primitivismo intentado ponerlo de una manera que todo el mundo entienda, y así es como surge la religión. Perfecto. Nos queda clara la definición. Nos gustaría aterrizar, también darle pase para que después puedan los más compañeros también participar. Adrián también es parte de la Sociedad Secular Humanista del Perú y sé que están desarrollando proyectos bien interesantes, una serie de acciones bien interesantes que me gustaría que nos comente también, Adrián. Sí, bueno, en general nos hemos dividido las tareas en dos grandes grupos, digamos, o dos frentes. Uno podría ser un frente cultural, el otro es un frente más activista, más secularista. Entonces, acá preparé una lista de las cosas que estamos haciendo porque son bastantes, ¿no? Voy a tener que resumir un poco ya. Pero bueno, estamos una de las cosas que estamos haciendo es creando una editorial. Y ya tenemos el primer libro que va a ser publicado ahorita. Es un libro sobre pensamiento crítico, son ensayos de pensamiento crítico, escrito por 3 integrantes de la Sociedad Secular. Y estamos a salir en unos meses, en edición física, en papel. Y después vienen más libros en esa editorial, tenemos una lista ya por imprimir. Hemos creado estamos creando una revista indexada que ya también sale dentro de poco,
Bueno, tenemos diversos programas, por ejemplo este programa de radio, hay un programa de entrevistas que se llama La Manzana Escéptica, que es más que nada divulgación científica. Hay un nuevo podcast que es también sobre pensamiento crítico, que se llama Diálogo escéptico. Diálogo escéptico se llama. Ya me acordé. Hemos creado ahorita un curso para poder difundir el pensamiento, o sea, el concepto de pensamiento pseudocientífico. Estamos creando una forma de medir el pensamiento pseudocientífico también, o sea, una especie de test psicológico. Y está en proceso este trabajo. Esta gente que aprueba el curso con éxito va a formar parte de un escuadrón escéptico también, porque nos hemos dado cuenta que en realidad muchos de los problemas serios que tenemos en el Perú son por falta de acceso al conocimiento claro, digamos, basado en evidencia, o por exceso de acceso a la mala información. O sea, tenemos muchos canales de televisión, programas de radio que hablan de teorías extrañísimas sobre cómo funciona el mundo supuestamente. Por ejemplo, hemos visto estos casos de destrucción de antenas de radio, o de que te inyectan sustancias para combatirte un virus que no tienen ninguna evidencia científica, y es la norma, y los medios de prensa lo promocionan y no hay cómo pararlo. Entonces tenemos una serie de programas que van tratando de frenar un poquito ese asunto. Y bueno, tenemos un grupo de redactores que escriben en Útero. Útero es un portal de prensa. Después los cafés humanistas que estamos trabajando con Humanist International, y así unos cuantos programas más, y además estamos lanzando una nueva página web y una serie de eventos de economía y cosas por el estilo. Claro. Y por otro lado tenemos el lado del activismo y sobre todo el laicismo. Nosotros tenemos un problema serio, que es que en 1980, cuando estaba terminando el gobierno dictatorial de Morales Bermúdez, justo 1 o 2 días antes de dividirse todo el Congreso y el gobierno y todo, firmaron un concordato con el Estado Vaticano. Y este concordato ahorita nos obliga a que en los colegios, en todas las escuelas de Perú, haya un curso supuestamente de religión, entre comillas, ¿no? Pero en realidad no es un curso de religión, es un adoctrinamiento católico a todos los niños del Perú. Por suerte, hace unos años salió una norma que permitía que quien no quisiera llevar el curso de religión podía exonerarse, pero los colegios han hecho todo lo posible por ocultar el método para poder exonerarse del colegio. Entonces, hace unos cuantos años que venimos divulgando la manera que tiene el alumno o el padre de familia para poder presentar una carta al colegio y que el colegio tramite simplemente la carta y el niño no tenga que llevar el curso de religión si es que no lo desea. Y por otro lado, siempre nosotros tratamos de comunicar cuando hay excesos por parte de la Iglesia Católica o otras iglesias, cuando hay interferencia en las actividades del Estado. Y hemos lanzado algunos comunicados. Por ejemplo, hace poco un grupo religioso que también es partido político logró entrar al Congreso de la República con mucha fuerza, que es el FREPAP. Claro. Es un grupo religioso mesiánico. Entonces ahora muchas de las leyes que estamos viendo en este momento en el Congreso, que son cosas un poco jaladas de los pelos y son mucha evidencia científica, vienen porque estos congresistas tienen fuerza. Entonces cuando el FREPAP logró entrar al Congreso, hemos publicado también un artículo al respecto que salió en prensa. Bueno, y esas son nuestras actividades básicas de todos los días. Son bastantes en realidad. Suena fácil a decirlo, pero detrás de cada cosa que tú has mencionado hay mucho trabajo, hay mucho esfuerzo, hay muchas manos, hay muchas cabezas pensando. Entonces, y sobre todo en este contexto en el que vivimos, que no es fácil en realidad, ¿no? Darle sostenibilidad a un proyecto, seguirlo en el tiempo, tiene muchas dificultades, es una tarea encomiable, ¿no? Entonces que hay que reconocer, ¿no? Creo que se nos unieron al panel también Eva Quiñones desde Puerto Rico y David Pineda desde Guatemala. También le damos la bienvenida. Hola David, buenas noches. ¿Está ahí? ¿Sí está ahí? Hola David. Hola, sí, ¿me escuchan? Sí. Muy buenas noches, David. Hola, Gracias por unirte. Hola Eva. Hola Helmut, a ustedes los conozco en persona. A Adrián lo conozco ahora recién en WhatsApp y el resto de compañeros, mucho gusto. ¿Cómo están? Gracias. Te agradecemos por participar. También tenemos a Eva Quiñones desde Puerto Rico, también no le hemos saludado, así que aprovechamos ahora para saludarla. Muy buenas noches, Eva, ¿cómo estás?
¿Nos escucha? Sí nos escucha, creo que sí nos escucha, ¿no? A ver. Sí, está. Sí, se escucha, se escucha. Eva Quiñones está desde Puerto Rico. No sale su audio, no perdí el micrófono, creo, me parece. Ah, ya. El micrófono, tienes que encenderlo. A ver, estos son los temas del Zoom. Estamos siempre tenemos esas dificultades a veces con el Zoom, pero bueno, creo que sí nos escucha, pero nosotros no le escuchamos a ella. Entonces, igual ahorita. Sí. Andy, antes mientras Eva recupera su audio. Sí, Helmut, adelante. Quería también mencionar que históricamente la Sociedad Secular ha sido la coautora de los dos proyectos de ley de unión civil para parejas homosexuales que se presentaron hace unos años en el Congreso, que no pasaron, la verdad era bien difícil que pasen con el Congreso tan conservador que hemos tenido desde hace varios congresos, pero fue un éxito en el sentido que el tema se puso sobre la mesa en el Perú, en un tema del que no se hablaba y ahora se habla bastante y ha habido bastante avance gracias a eso, y la Sociedad Secular fue coautora de esos proyectos. Muy buena predicción, porque eso también demuestra que efectivamente el trabajo que están realizando está teniendo resultados, y eso es importante. Vamos a ir a una brevísima pausa publicitaria, la segunda del programa. Son cosas que de todas maneras tenemos para que exista la radio, y volvemos aquí en Paranormales de la Noche. Está sintonizando. Bien, estamos esta noche en Paranormales, un programa especial hablando sobre el humanismo secular, y para eso tenemos invitados de lujo que pueden ver ahí en la pantalla. Bueno, vamos ya con cada uno para que también puedan expresarse. Vamos por dónde llegar, a ver, vamos a ver cómo se han ido conectando. Le damos la bienvenida. Bueno, vamos a escuchar. La idea es en este bloque comentar acerca de las dificultades que hay para desarrollar el humanismo secular en cada país, ¿no? Hay varios ítems, ¿no? El tema de si la Constitución permite o no permite, el tema de la educación laica, el tema de la libertad de expresión, de la sociedad de familia, y cada uno nos puede comentar cómo son estas experiencias en cada país. Bueno, empezamos por Patricia, que fue la que llegó primero. Patricia, muy buenas noches, ¿nos escuchas? Sí, le escucho. ¿Ustedes me escuchan? Perfectamente, perfectamente. A ver, coméntanos un poquito acerca de estos ítems que he mencionado. ¿Cómo es la realidad por allá? ¿Qué puedes comentarnos? Bueno, primero quiero pedir disculpas porque hace mucho que no practico mi español. Entonces, si sale algo en portuñol, por favor. No hay problema, no te preocupes. Bueno, en Brasil, no sé si ustedes están acompañando la política de todo lo que está pasando, pero estamos en un momento particularmente complicado, ¿no? Con nuestro nuevo presidente. Ahora tenemos muchos problemas con la laicidad. Brasil siempre ha sido un país muy católico, muy religioso, pero particularmente ahora el gobierno está directamente involucrado con el fundamentalismo religioso, ¿no? Entonces, para tener una idea, el eslogan del gobierno ahora es Brasil sobre todo, Dios sobre todos. Entonces, tenemos la palabra de Dios en el eslogan del gobierno. Entonces, para el humanismo secular es un desafío muy grande, ¿no? Estar en Brasil en estos tiempos. Tenemos en el Ministerio de Derechos Humanos una pastora evangélica como ministra. Está en contra del feminismo, contra el aborto, cree que la homosexualidad es una enfermedad, ¿no? Dice que Dios y Jesús le hablan directamente. Entonces es un problema grande que estamos viviendo, ¿no? En Brasil. La Constitución siempre fue laica, se dice laica, ¿no? Sí, correcto. Pero como Brasil siempre fue muy religioso, la población es muy católica, ¿no? Entonces no puedo decir que fuimos un país laico, pero el gobierno, los otros gobiernos mínimamente tenían un poco de esta noción de la laicidad, pero últimamente esto se está poniendo más difícil, ¿no? Entonces empezamos a ver en el gobierno ideas como el creacionismo, el terraplanismo. Entonces es algo que estamos luchando. Yo como humanista recién empezaba como el humanismo en Brasil, que es una organización nueva, entonces estamos empezando como para promover el conocimiento, ¿no? Lo que es el humanismo, lo que creemos y cómo podemos hacer llegar a la población.
¿no? No creo que... Correcto, Sí, correcto. está No, ha sido, sí, me parece importante. Después podemos volver a conversar entre todos un poquito. Y ya que mencionas el tema de los presidentes que entran con la Biblia a gobernar en la mano, me gustaría conversar con Marcelo Flores de Bolivia, ¿no? Se me viene la imagen, ¿no? A la presidenta de Bolivia entrando a Palacio con una Biblia gigantesca y diciendo a partir de ahora se va a gobernar con la Biblia. Sí. Marcelo, coméntanos al respecto. Bueno, Bolivia supuestamente empezaba una fase laica en el gobierno de Evo Morales en 2006, pero realmente el país nunca ha sido laico. Hemos cambiado a los curas en el gobierno de Evo Morales por los amautas, los chamanes, y se gastaba mucho dinero, todavía mucho más en ese tipo de cosas. Cuando entra la presidenta actual, Áñez, tal parece que vamos a entrar en una época que es completamente cristiana, pero no, la verdad es que Áñez ha sido parte del gobierno de Evo Morales por esos 14 años. La parte legislativa de Evo Morales aún está en el gobierno, aún tenemos todos los tintes. Lo que hemos hecho es cambiar a los amautas por los curas de nuevo, así que nunca hemos tenido un estado laico realmente. Miguel. ¿Cómo ves el panorama a nivel Latinoamérica, Marcelo? ¿Existe realmente el laicismo en alguno de estos países de Latinoamérica o definitivamente tenemos mucho que bregar? Yo me he encontrado con este problema realmente. Acá la sociedad de ateos Bolivia el 2009 ha comenzado con unos tintes completamente ligados a la izquierda. Y ahí es que yo me he dado cuenta que pese a que uno intente ser lo más liberal, digamos, en su postura o más libre pensante, siempre hay sesgos que uno va a inferir en el resto de las personas. El mal. Y nunca se va a conseguir un país realmente laico porque siempre las posturas van a tener sesgos políticos hacia las personas. Para mí personalmente es tan adoctrinante la religión como lo es el socialismo realmente, porque acá en mi país se dicen igual por esas ideologías muchas mentiras a la población que trata de aprender algo y que luego termina mucho más ignorante. Entonces, no creo que se llegue, es muy utópico pensar que en algún momento vamos a llegar a tener algo completamente laico, porque hay dogmas que son omnioreligiosas, son prácticamente religiones. Correcto. Bueno, vamos ahora hasta Puerto Rico con Eva Quiñones. Ahora sí nos escucha, yo creo que ahora sí puede hablar Eva. ¿Cómo estás, Eva? Saludos a todos y a todas. Estoy muy contenta de estar aquí. Gracias por contar conmigo para este gran proyecto humanitario, humanista, secular, con lo que siempre quiero participar, porque para mí esto es vital para la humanidad, en todas las formas que se puedan imaginar. Pero para hablar de Puerto Rico quiero explicarles un poco. Soy la presidenta de Humanistas de Puerto Rico. Esta organización se fundó en el 2011, yo soy su segunda presidenta. Y nosotros bregamos asuntos de separación de iglesia y Estado, de promoción de ciencias, de promoción de cultivos genéticamente modificados, de vacunas, energías nucleares, libre pensamiento, libertad de expresión, etcétera. Para comenzar con todo lo que voy a decir, quiero decir que la Constitución de Puerto Rico dice claramente habrá libertad religiosa y acto seguido en el mismo artículo dice habrá completa separación de iglesia y Estado. Y esta es una forma de estatuir lo que dijo Thomas Jefferson en 1810, más o menos, que iba a tener una separación de la iglesia y el Estado. Y específicamente la Constitución de Estados Unidos para que no fuera una constitución donde el gobierno tenía que promover una religión en particular y asegurarse de que todos los ciudadanos la tuvieran. Así que Puerto Rico entra a ser colonia de Estados Unidos allá para el 1898 y entonces esa cultura constitucional se tiene que aplicar en Puerto Rico cuando nos permite, cuando Estados Unidos nos permite tratar una constitución en el 1952. Es una constitución totalmente laica, secular. Sin embargo, en ese momento que se estaba debatiendo el contenido de la constitución, pero aún se me acuerdo de que en el preámbulo de la Constitución, que no crea derecho, se iba a hablar de que el creador esto, el Dios lo otro. Pero el texto como tal de la Constitución no incluye nada de eso. Así que se supone que en Puerto Rico el Estado sea perfectamente secular.
porque eso es lo que dice la Constitución. Pero por supuesto nos encontramos con que no es así. Y en las últimas 2 décadas más o menos hemos estado viendo que por influencia de estos grupos, como yo les llamo, pentecostal y evangélicos, el gobierno está dándose cuenta de que la religión es una forma de proselitizar unas ideas políticas. Y entonces pues estamos viendo cómo se socava esa separación constantemente. El grupo que yo presido demanda del gobierno en varias ocasiones para proteger esta separación que dice la Constitución. No hemos tenido mucho éxito, pero realmente es porque los jueces no quieren darle paso a estos reclamos que quizás 50, 60, 70 años atrás en Estados Unidos sí se les daba paso. Sin embargo, tuvimos una victoria recientemente. Nosotros representamos a una madre con 2 hijas en escuela pública en Puerto Rico, que son las escuelas del Estado, en donde a las hijas les estaban predicando. Y por supuesto, no es catolicismo. Los que predican así en las escuelas públicas son los protestantes, son los evangélicos. Y logramos tener acceso al secretario del Departamento de Educación y el juez ordenó una mediación y lo mandaron a buscar porque el secretario, por supuesto, no quería hacerle caso a los humanistas, a los que no creen en dioses. El juez mandó al secretario con unos alguaciles a que lo trajeran esposados si fuera necesario, porque tenía que escucharnos. La demanda de nosotros era buena y tenía que escucharnos. Para mí fue un logro y logramos una cosa bien importante, súper importante en esa mediación. Y es que nos dieron acceso directo a llevar reclamos de padres y madres a los que predican a los hijos en la escuela, una forma anónima para esos padres quejarse y para que en las escuelas se sancione o se le prohíba a la maestra y a las directoras, a los directores a predicarle religión a los estudiantes porque está prohibido. O sea que el gran logro fue que conseguimos una forma de que los padres canalicen a través de nosotros esas quejas de forma anónima, porque esta madre cuando se fue en la escuela, sus hijas sufrieron represalias, le bajaron las calificaciones y empezaron a hostigar a una de las niñas sobre todo de que tu mamá es satánica. O sea que esto es un gran logro porque uno de los problemas que nosotros siempre teníamos era que recibíamos quejas constantes de padres quejándose de esto, y cuando les decíamos, pues ven, vamos a demandar, nosotros llevamos el caso. No, tengo miedo, mi hija es pequeña, mi hijo es pequeño, pero conseguimos ahora una forma de que ellos lo pueden hacer anónimamente, y nos pasan a nosotros la información, videos, explicaciones, declaraciones juradas, que nosotros podemos pasarles anónimamente al Departamento de Educación. Claro, después vino el COVID, esto fue apenas en marzo, y no hemos podido ver los resultados de esto porque las escuelas han estado cerradas. Claro. Pero vamos a ver qué pasa ahora en agosto o en septiembre cuando empiecen de nuevo las clases, porque ya nosotros tenemos esta orden de un tribunal, que para nosotros eso es un gran logro. Así es. Pero no es la única demanda que tenemos corriendo ahora mismo. Sí, pues. ¿Y qué vas a decir? Correcto. No, sí, estamos, espero que este caso, bueno, siga adelante, ¿no? La pandemia ha paralizado a todos. Me gustaría decir un momento, vamos a darle pase ahora a Adriana, desde Estados Unidos. Me gustaría conversar con ella también para que nos cuente un poco el panorama desde allá. Estamos yendo cerca geográficamente. Adriana, muy buenas noches. Hola, sí, indudablemente Trump tenía que venir al tema de utilizar toda la religión y salir en la mitad de la pandemia a tomarse fotos con la Biblia boca abajo en una iglesia a la que no atiende, obviamente también en medio de las protestas por la brutalidad policíaca contra la comunidad afro y latina y trans y un poco de individuos. Definitivamente y desafortunadamente los tiempos también están cambiando en Estados Unidos y creo que es un ejemplo bastante interesante, sobre todo para toda la región suramericana y centroamericana también, porque si bien la separación de iglesia y Estado en Estados Unidos data desde la primera enmienda en 1700, al final de 1700,
y también es bastante clara entre la cláusula del establecimiento que dice que el Estado y el Congreso no puede colocar una religión como oficial, por una parte, y la cláusula del libre ejercicio de la religión, que esas dos cláusulas conforman la primera enmienda. Si bien eso está claro desde 1700, como dije, en 1970 alrededor, las decisiones eran un poco más de separación de iglesia y Estado, entiéndase, decisiones que prohibían un poco la utilización de recursos públicos para pagar por autobuses, por libros en las escuelas públicas o pagar subsidios a las escuelas y pues diferentes decisiones entre esas líneas separacionistas, digamos. En los años recientes y desde que tengo la oportunidad de trabajar con las organizaciones que promueven la separación de iglesia y Estado, hemos visto un completo retroceso de esa separación más estable que había ahora, y va un poco de la mano con las ideas de Trump y el respaldo popular que tiene. El 90% de los evangélicos blancos de los Estados Unidos apoyan a Trump, y es una población que siempre vota, que siempre está activa, también en parte pues porque son un poco maleables, diría yo, y si el pastor les dice que esa es la forma en la que tienen que poner, es la forma en la que van a tener poder y la que van a poder decidir cosas, pues ellos se movilizan y lo hacen, con las posturas del vicepresidente, etcétera. Y lo que hablábamos, lo que decía Eva, de darse cuenta que la forma de avanzar todas esas ideas conservadoras y que no realmente representan esos principios y valores que hemos hablado del humanismo, de la empatía y de trabajar como especies, de respetarnos, del pluralismo, y de una forma de trabajar conjuntos para que hagamos un mejor trabajo, ha llevado pues a prácticas que en realidad terminan siendo favoreciendo solo a un sector de la población. Entonces, muy, muy complicado, y desafortunadamente pues los recursos, no solamente privados de las iglesias, pero también del Estado, están tomando un camino desafortunado para apoyar todas estas organizaciones religiosas. Correcto. Bueno, muchísimas gracias. Ahora vamos vamos a Argentina con Fernando Esteban Lozada. Le damos la bienvenida también. Fernando, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer poder compartir este espacio, no solo con la entrevista, sino esta reunión virtual. Así que realmente un gusto estar con ustedes. ¿Cómo está el panorama por allá por Argentina? Sabemos que al igual que en varios países de Latinoamérica, la situación no es fácil, es complicada, y ahora sumada la pandemia también. ¿Qué nos puedes comentar al respecto en esta lucha humanista secular? Sí, bueno, yo quería hacerles un recorrido muy breve de cuál es la situación política de la Argentina, es decir, dónde estamos parados con respecto a la estructura de nuestro sistema legal. La Argentina, en principio, es un Estado laico, pero tiene algunos problemas. La Constitución que hoy nosotros tenemos es la de 1853, las dos constituciones anteriores, que fueron la de 1819 y 1826, eran constituciones que planteaban un Estado confesional, pero en 1852, en el debate constitucional, se terminó definiendo que no iba a haber una religión oficial, pero se establece una fórmula en su artículo 2 que dice que el gobierno federal ese sostiene tenía que ver con que a la iglesia se le habían expropiado las propiedades y la forma de financiamiento. Por lo tanto, como los obispos, arzobispos, los distintos funcionarios los elegía el Estado terminaba pagándole de alguna manera los sueldos porque no tenía una forma de financiamiento propio. Lamentablemente, esto se terminó heredando. El presidente y vicepresidente tenía que ser católico apostólico romano y una serie de aberraciones jurídicas. Finalmente, en 1994 se quita que el presidente y vicepresidente tenía que ser católico, que había una obligación de evangelizar a los pueblos originarios,
y se incorporan tratados internacionales de derechos humanos. Esos tratados son los que garantizan la absoluta libertad de conciencia en la Argentina, y esto es lo que... Entonces, nos quedaron algunas cuestiones que son bastante complicadas, como este artículo 2, donde de alguna manera se permite entregarle ciertos montos de dinero del erario público al culto católico. Todas las dictaduras en la Argentina, de 1930, 55, 76, 66, o sea, todas las dictaduras que tuvimos, fueron otorgándole privilegios a la Iglesia a través de decretos ley que siguen vigentes todos al día de hoy. Más los concordatos que también se firmaron en dictadura, más otras cuestiones que obviamente no se podrían haber amparado en ese artículo 2 de la Constitución, porque eran gobiernos de dictadura, básicamente. Entonces, todo eso hoy se refleja en un sostenimiento del culto católico apostólico romano en alrededor de 45.000 millones de pesos, es lo que por lo menos se puede calcular, que representan unos 500 millones de dólares, más o menos, una cifra bastante alta. El grueso de esto se va en escuelas privadas confesionales, la mayoría de ellas católicas. Ahí tenemos casi la mitad de ese dinero del cual estamos hablando, son cerca de 1.000 escuelas que son financiadas entre el 70 y el 100% por el propio Estado. También tenemos sueldos a obispos y arzobispos, a curas párrocos de frontera, becas a seminaristas y las capellanías, es decir, los sistemas de militares castrenses que son curas, también sacerdotes, ¿no? Esto se lleva también buena parte del dinero del erario público. El vicario castrense o obispo castrense cobra como si fuera un subsecretario de Estado, es un sueldo altísimo, ¿no? Perfecto. También las propiedades, el Estado le está donando a la Iglesia Católica entre 500 y 1.000 propiedades anualmente, eso es muchísimo, más allá también de los subsidios que hay para distintos programas de asistencialismo, en los cuales se gasta mucho dinero en la propia estructura y poco en las acciones, en realidad, ¿no? Claro. Claro. Bueno, vamos a Fernando, así brevemente una pausa publicitaria, la última del programa, y volvemos para que concluyas con esa parte, por favor. Perfecto. Volvemos aquí en Paranormales. Está sintonizando Radio Canto Grande. Bien, volvemos aquí en Paranormales de la Noche. Estamos hablando acerca del humanismo secular con un panel de primera. Estamos con Fernando Esteban Lozada de Argentina. Fernando, ahora sí, para que concluyas de lo que está esa parte de tu exposición. Bien, a partir del regreso de la democracia en 1983 hemos hecho muchísimos avances en cuestiones de laicismo, empezando por 1987 cuando se logró la ley de divorcio vincular. A partir de ahí se empezó a trabajar fuertemente en de leyes que tienen que ver con un enfrentamiento directo con el culto católico porque va en contra de sus propios dogmas, y así fue como, bueno, 2003 logramos una ley nacional de procreación responsable, 2005-2006 una educación sexual integral en todas las escuelas del país. Cuesta implementarla todavía hoy día, pero eso se ha logrado. También se consiguió en el 2010 la ley de matrimonio igualitario por adopción. En el 2014 la ley de identidad de género, también conseguimos una ley de muerte digna. Estamos muy cerca de poder aprobar el aborto legal, seguro y gratuito, tanto para mujeres como para cualquier persona con capacidad de gestar. Y todos estos avances están siendo no solo muy aceleradamente tratados por la propia sociedad, ¿sí?, y aceptados, ¿sí?, por la mayoría de la población, que eso es muy interesante. Hay encuestas recientes sobre cómo el catolicismo ha disminuido en cantidad de fieles y los y las que nos consideramos no creyentes, hemos avanzado bastante, y estas encuestas muestran que las personas que no tenemos religión somos las que más comprometidas estamos con todas estas luchas, ¿no? Por lo menos en la Argentina, y hay números concretos con respecto a esto. Así es, Fernando. Fue bastante puntual, bastante interesante la información que nos has dado. Y ahora nos vamos con David Pineda desde Guatemala. ¿Cómo estás, David? Muy buenas noches. Buenas noches, bien, gracias. Pues contarles, creo que vale la pena reflexionar y ya, haciendo un pequeño resumen de que han pasado casi todos los compañeros. Darse cuenta que cuánta razón tenía Séneca, que la religión es verdadera para las masas, falsa para los sabios y útil para los políticos. Y creo que eso es lo que vemos, desde Trump
pasando por Bolsonaro, llegando acá a Yamatei, que es el presidente de Guatemala, es una utilización de la religión en realidad, ¿verdad? Porque bueno, Trump es el caso más prototípico. El tipo no creo yo que crea absolutamente en nada que tenga que ver con eso. Sin embargo, lo utiliza, es una herramienta para él. Lo mismo podemos ver acá. Guatemala es un estado teóricamente laico, no lo dice explícitamente en la Constitución, pero varias resoluciones de la Corte de Constitucionalidad han declarado el estado de Guatemala laico. Y sin embargo vemos un constante, digamos, una constante batalla, un constante irrespeto de ese estado laico por parte de los gobernantes, comenzando por el presidente y luego en todos los niveles, porque es una utilización de este sentimiento religioso. Guatemala es un país 87% cristiano, en donde está más o menos repartido 50-50 entre católicos y evangélicos. Es uno de los países latinoamericanos con más crecimiento en su población protestante, digamos, más de la rama evangélica. Yo sé que es un fenómeno que se está dando también en muchos lugares como Brasil y otros países de Latinoamérica, Colombia y bueno, desconozco otras realidades más a detalle, pero lo cierto es que entonces al utilizar el presidente hace varias apariciones por semana desde que está la pandemia, y en cada una de sus apariciones cierra con Dios bendiga Guatemala, y lo tiene en la punta de la lengua por cualquier cosa, y lo invoca y hace ayunos de oración para evitar el COVID. Obviamente no están funcionando. Wow. Sin embargo sí le dan esa legitimidad, ¿verdad? La otra cosa que ha hecho es tener reuniones de alto nivel para, digamos, planificar la reapertura del país o la reapertura de la economía, en donde invita a las principales cabezas de las iglesias evangélicas, por ejemplo, de las mega iglesias que hay aquí en Guatemala. Cash Luna, yo sé que es uno muy conocido. Conocidísimo. A nivel latinoamericano, sí. Cash Luna ahí con el presidente planificando, cuando en esa reunión no estaba presente ni el procurador de los derechos humanos, ningún representante de los pueblos indígenas. Por ejemplo, Guatemala es un país con una población, aproximadamente 50% de la población indígena, y así, y muchos otros grupos, ya no digamos nosotros los no creyentes o los humanistas, para nada representados, ¿verdad? Entonces, ahí es donde vemos esta utilización de la religión como una herramienta, digamos, de convencimiento de las masas, de una herramienta electoral en ciertos momentos, ¿verdad? También en su debido momento fue algo muy utilizado no solo por este presidente nuevo, sino por el anterior y así sucesivamente. Así es que depende mucho también el respeto del Estado laico de la educación, del nivel educativo, digamos, de la población, porque al final de cuentas una población educada, si bien creyente, puede manifestarse a favor y pensar, digamos, en la conveniencia de ese Estado laico y de esa separación de iglesia y Estado, porque al final de cuentas, por ejemplo, acá en este país tenemos a dos bandos que no necesariamente siempre están de acuerdo, que son los católicos y los evangélicos, que están ya en una pugna, ¿verdad? Entonces, a ellos mismos les conviene. Yo siempre se los remarco en cualquier aparición, digamos, en medios o lo que sea, siempre les digo, bueno, a los religiosos también les conviene, o a veces son a quienes más les conviene el Estado laico, ¿verdad? Al final de cuentas, ustedes no quieren que, por ejemplo, católicos dominen a evangélicos, o que los evangélicos comiencen a imponer sus reglas anti-adoración de imágenes, por ejemplo. Imagínense, ponen el grito en el cielo los católicos, y así sucesivamente. Entonces, esta situación es compleja. Acabamos también de tener un caso muy, muy complicado acá en Guatemala, en donde a una persona de conocimientos ancestrales mayas, una persona que se dedicaba a la cura a través de plantas medicinales, la mataron, la quemaron viva, acusándolo de brujería. Entonces, esta es una de esas cosas que viene a raíz de la religión. Es una de esas cosas que, por supuesto, tiene que ver
con muchas otras cosas, ¿verdad? Tiene que ver con pobreza, tiene que ver con marginación, tiene que ver con ignorancia, pero no podemos dejar de lado que el hecho de la acusación de brujería es una acusación que viene del cristianismo y de cómo desde la época de la colonia se demonizó todas las creencias ancestrales de nuestros pueblos, ¿no? Gracias, muchas gracias, David. Ha sido ilustrativo. Cada uno nos ha dado un resumen de lo que vive en cada país, y tenemos cosas muy similares, ¿no? Y problemáticas bastante parecidas, ¿no? Nos quedan pocos minutos para, en realidad nos gustaría conversar hasta las 10 de la noche, pero el tiempo en la radio es tirano. Y bueno, les planteo la pregunta abierta a todos, ¿qué es lo que nos convoca para este programa, ¿no? Porque suele decir mucho, cuando alguien dice ateo, dice, entonces no crees en nada, ¿no? No crees en nada, es como decir, puedes hacer lo que te dé la gana, ¿no? Y entonces la pregunta que se planteó fue, ¿es posible hacer un mundo ético sin la religión, sin ninguna religión? Recuerda, aquí en este estudio tuvimos a Hemly González, ¿te acuerdas? Que trabaja en la India, ¿no? Haciendo mucha acción solidaria, ¿no? Y también las personas no creyentes pueden ayudar, ser muy solidarias. Les planteo la pregunta, a ver, sobre este punto, ¿no? ¿Se puede realmente construir un mundo más ético realmente sin religión? A ver, alguien que quiera responder, cualquiera, es pregunta abierta para cualquiera. Yo, si me lo permiten. Adelante. Pues es que el mundo necesariamente va a ser mejor y en vez de aplicar dogmas religiosos, se aplica la ética. Porque es que tenemos que partir de la premisa de que cuando un libro, una escritura sagrada, ordena algo, realmente esto no es una evaluación moral de la idea o la prohibición es buena o mala. Para eso hay que hacer para que algo sea moral, hay que evaluarlo según la ética y según las costumbres para decidir si algo es bueno o malo. Pero cuando un libro te dicta unas ideas, te dicta unas órdenes, unas leyes que no pueden ser cuestionadas, pues realmente eso no tiene que ver nada con la moral. No es moral ni deja de ser, es amoral. Por lo tanto, si tenemos la ética, los valores de la ilustración, para ayudarnos a decidir en grupo, no solamente cómo debe regirse la vida individual, sino la colectiva, pues obviamente con la ética, con la aplicación de la ciencia, con la aplicación de unas dosis generosas de compasión, que es un llamado que también nos hace el humanismo, de usar la compasión, pues necesariamente el mundo será mejor, porque es que no estaríamos aplicando leyes irracionales, no estaríamos haciendo una aplicación de leyes que son dictadas por unas personas simplemente porque quieren tener un poder sobre unos feligreses o sobre personas que no son feligreses. Porque este es el gran problema de cuando la Iglesia y el Estado se juntan, y es que le quieren obligar a todos los ciudadanos de ese lugar a comportarse como si creyeran en la misma religión o en el mismo código que realmente no es ético. Es esa obligación de comportarse como si uno creyera igual que los que creen en una religión. Y ese es el gran problema. Correcto, y tenemos la oportunidad ahora de mostrar la solidaridad en estos tiempos de pandemia, ¿no? Sobre todo en estos tiempos tan complicados que nos toca vivir. No sé si alguien más quiere comentar de Argentina, de Estados Unidos. Sí, adelante. Me cuesta pensar en la ética, digamos, simplemente como decir algo bueno, en el sentido de que decir un mundo más ético. Pero esto es algo científico, esto no va a ser un producto de una fe. Pero hay distintos tipos de éticas, ¿sí? Hay muchos tipos de éticas. O sea, hay una ética utilitarista, o puede haber, es decir, hay distintas formas de interpretar lo que está bien o está mal, y en realidad quienes no tenemos una religión detrás, no podemos afirmar que la ética que poseemos es superior a otra, salvo con respecto a la religiosa, que es una supuesta ética basada en ciertos fundamentos dogmáticos. Pero después, el aspecto secular, hay muchísima variedad de éticas, donde en distintos puntos van a tomar diferentes posiciones, ¿no? En las grandes cosas vamos a estar de acuerdo, pero en otras va a ser un poco más complicado. Yo creo que un mundo alejado del pensamiento dogmático religioso debería permitir la coexistencia pacífica de distintos pensamientos éticos, ¿no? De distintos posicionamientos éticos. Y eso debe ser valorado. Creo que lo fundamental es tener la diversidad como un valor positivo. Entonces, ahí vamos a poder estar permanentemente revisando nuestros propios sistemas, ¿sí? Y ir perfeccionándolos, pero a su vez conviviendo con quienes ven el mundo de una manera distinta. Así es, claro. Correcto.
Creo que David quiere opinar, ahí está levantando la mano. David, sí, quisiera resaltar el valor del pensamiento crítico en todo esto. Es decir, al final de cuentas, coincido con Eva en digamos, contraponer un dogma como rígido, incuestionable, y por el otro lado, un debate ético, que creo que es lo que dice Fernando, y estoy de acuerdo, el cual está sujeto a revisión. Pero la revisión, al final de cuentas, se basa en un pensamiento crítico, en ciertos estándares, ¿verdad? En estándares intelectuales. Entonces, cuando esos estándares intelectuales están claros y digamos, nos sirven de tamiz para cuestionar nuestra ética, entonces comienza a haber ese proceso de revisión, que es al final de cuentas lo que hacemos, lo que decía Helmut al principio. Al final de cuentas, la moral humana va avanzando, se va moviendo hacia ciertos lugares de interés, y que se mueva, pretendemos nosotros como humanistas, que se mueva guiada por el pensamiento crítico. Correcto, gracias David. ¿Alguien más? 30 segundos ahora. Ya, relacionado con eso también es un poco la invitación a la introspección, ¿no? A preguntarnos realmente cómo podemos ser más mejores personas, cómo podemos relacionarnos mejor con los demás, pero aceptando que somos humanos y que a raíz de que seamos capaces de ver qué cosas podemos mejorar sin estar criticando a los demás y entendiendo que todos somos distintos, pues nos lleva también a una convivencia que es en la que se respeten más las diferencias de las otras personas. Y esa es un poco la invitación, ¿no? O sea, no siempre ser críticos, no creer todo y armar esa idea individual, independientemente de lo que te diga un libro, de lo que diga el pastor, de las cosas que están bien o mal, y tratar de ser mejor personas y tratar de que la gente que te rodea también sea crítica sobre cosas, por poner solo un ejemplo, sobre los casos de violaciones de niños, no solo en la Iglesia Católica, sino en todas. Así es. El sentimiento debería ser conjunto de rechazo. Correcto. Bueno, con esa reflexión de Adriana vamos a cerrar. Con mucha pena, en realidad, no sé, yo los comprometo a todos en general para tener una segunda parte de esta conversación. Ahora que levanten, ¿no? la cuarentena, el toque de queda, volvamos a nuestro horario de 2 horas. Ahora veamos por el toque de queda, tenemos que hacer esta hora restringida, nos ha dado unos minutos el dueño de la radio. Pero bueno, muchísimas gracias a todos los que han participado. Giovanni, que ya se fue temprano, a Helmut Kessel de la Sociedad Secular Humanista del Perú, a David Pineda de Guatemala, a Eva Quiñones de Puerto Rico, a Marcelo Flores de Bolivia, a Fernando Esteban Lozada, a Adriana Buenaventura y a Patricia Pereira también. Muchísimas gracias. Desde acá les mandamos un abrazo a todos, un abrazo en la distancia, un abrazo en medio de la pandemia, pero estamos unidos por tratar de hacer este mundo, ¿no? Claro, mejor, ¿no? Muchísimas gracias a todos, ha sido un gusto, los comprometo en una segunda parte, estamos llegando a la parte final del programa. Y nada, eso es todo. Agradecemos a todos los que han participado y sabemos que ha sido muy nutritivo, ¿no? Muy nutritivo, muy didáctico, y estas experiencias que definitivamente nos muestran que el ser humano es igual aquí y en cualquier parte del mundo. Somos una sola raza, ¿no? Una sola especie. Bueno, Andy. Sí, Helmut. Así para una nota final, que la mayoría se acepten el humanismo secular o la ética secular es complicado porque te obliga a pensar es difícil. Lo más fácil es ir a una iglesia y que el cura o el pastor te diga qué es lo que tienes que hacer, o leer un libro y que el libro te diga qué es lo que tienes que hacer. Pero no nos damos por vencidos, creemos en la humanidad, estamos evolucionando moralmente y por eso estamos todos aquí. Es difícil, pero se va a lograr. Así es. Bueno, eso ha sido todo. Los humanistas del mundo tenemos que unirnos todos y seguir cooperando unos con otros, porque a fin de cuentas somos la minoría más odiada a nivel mundial, porque no creemos en ningún Dios. Y como somos la minoría más odiada, tenemos que acompañarnos, tenemos que ayudarnos, tenemos que cooperar entre nosotros en todo. Así es, Eva. Muchísimas gracias. Sí, yo hablo de eso mucho. Bueno, muchas gracias. Estamos llegando a la parte final del programa. Agradecemos a John Nierza en los controles, a Ulises de Seguir en la producción, a Miguel Yáñez, a Adrián Núñez, que también ha sido parte del panel invitado. Y nada, muchísimas gracias, ha sido todo por hoy. Volvemos el miércoles, porque esta semana vamos a dedicarle este tema bien interesante en la segunda parte. Les mando un abrazo a todos y volvemos el miércoles a las 7 de la noche aquí en Paranormal. Chau.
Hasta aquí llegó su programa Paranormales. Nos volveremos a encontrar a través de los 97.7 de Canto Grande FM y a través de la web www.cantograndefm.com. Está sintonizando Radio Canto Grande 97.7 FM, la primera y la única radio que trabaja con energía solar, que no tan solo protege sino cuida el medio ambiente. Eso nos hace diferente como personas pensantes. Paneles solares, eso me suena interesante. La vida es una nota musical, al igual que esta materia ambiental, por lo cual lo encuentras aquí de todos modos. Canto Grande FM 97.7 lo tiene todo, lo tiene todo.